Dios te bendiga, muchas bendiciones. El verso que voy a compartir en este día se encuentra en Salmo capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo bramas por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me llama la atención en el tiempo cuando este salmo fue escrito. Fue un tiempo muy fuerte para el salmista David, pero él sabía dónde refugiarse, a quién acudir en los momentos difíciles. David estaba pasando un momento muy difícil. Fue cuando su hijo Absalón se levanta contra él para tomar mano del reino. David tuvo que dejar el trono, tuvo que correr sin llevarse nada de comodidades. La Biblia dice que subía descalzo a la cuesta del monte de los olivos. Iba subiendo descalzo. David va llorando. Hay un grupo de personas que lo sigue a él, que va con él, pero él va llorando. No está llorando porque él deja el trono, ni porque deja las comodidades, ni sus riquezas, sino que David sale de la cobertura donde estaba el arca del pacto. Ya David no iba a tener acceso al arca del pacto, aunque él quería llevarse el arca del pacto. Mayormente uno de los sacerdotes que anda con él le habla para que se lleve el arca del pacto, pero David sabe que no puede sacar el arca del pacto porque ya el arca del pacto estaba estable en el templo. Entonces no podía llevársela. Pero él dijo que si Jehová pues tenía misericordia de él, él iba y volvía donde estaba el arca. Entonces cuando él va subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, iba rumbo al desierto. David conocía el desierto. David hubiera vivido tiempo, unos cuantos años en el desierto, pastoreando las ovejas de su padre. A pesar de que ya después que David le da muerte al gigante Goliat, ya David no vuelve al pastoreo de las ovejas. Entonces, pero ya él sabía lo que era la vida del desierto. Entonces, ahora David deja su trono después de tener muchos años en el reino. Entonces ahora tiene que dejar el reino para irse al desierto. No es lo mismo cuando uno realmente ha crecido, que no tiene muchas comodidades, pero después que uno adquiere comodidades, no es fácil volver a donde no hay nada. Entonces, pero ya si uno viene de la nada y después que usted no tiene nada y Dios te bendice, entonces no es algo difícil para uno volverse a acostumbrar porque ya uno sabe de dónde vino. Entonces, David es el reino. Siempre David, algo que me gusta de David, que David era un hombre sencillo, un hombre con mucho temor de Dios, amaba a Dios. Entonces, él deja el reino, no va a enfrentar a su hijo. Yo digo que Dios permitió esto. Dios permitió, por cierto, permitió este levantamiento, puesto de que David le había fallado al Señor. Entonces, como David le falla, pues entonces parte de la consecuencia de haberle fallado a Dios, este fue uno de tantas consecuencias que David tuvo que vivir. Su propio hijo se levanta contra él con 400 soldados para tomar mano al reino. Ahora, ¿por qué Dios permite que fuese su propio hijo? Puesto de que si hubiera sido una persona que no hubiera sido nada de él, David no le iba a dejar reinos. Eso iba a producir una guerra. Pero David no iba a enfrentar a su propio hijo. Mejor David le deja el trono. Entonces, ¿qué sucede? Que David va rumbo al desierto de Judá, al lugar donde él vio a Dios obrar cuando él pastoreaba las ovejas, cómo Dios le daba esa fuerza para derribar leones, para derribar osos,
cuando iban a dañar el rebaño. Entonces David volvía a esos tiempos, puesto de que en el reino quizá no tenía tanto tiempo para dedicarle tiempo al Señor, tiempo de calidad, tiempo donde él podía encerrarse bajo una intimidad con Dios. Pero en el reino quizá no tenía todo ese tiempo, pero Dios permite esta situación. Y lo que me llama a mí la atención también es que Dios permite ciertas circunstancias para sacar favor, provecho a nuestro favor, que es una bendición. Entonces David va rumbo al desierto y está rodeado de personas que conocen a David, saben su estado de ánimo, conocían su condición, como están los hijos de Coré, que eran los coritas. No toda la descendencia de Coré sucumbió cuando se levantaron contra Moisés. Hubieron que no murieron cuando la tierra se abrió y descendieron vivos al infierno. No toda la generación de la descendencia de Coré murieron, porque estos Coré no fueron de los que se levantaron, aunque vienen de esa descendencia, pero no se contrapiraron contra Moisés. Ellos venían de esa descendencia de Coré. Entonces, estos eran coristas. Estos eran coristas y estaban con David y ellos sabían la situación de David. Ellos también escribieron salmos, mayormente este Salmo 42. Si nos damos cuenta, dice masquil de los hijos de Coré para el cantor principal, que era David. O sea, ellos están unidos a David. Ellos saben cuál es la situación de David, por qué proceso está pasando David. Entonces, como ellos eran tan de cerca con David, ellos le dedican este salmo a David, porque ellos veían la situación de David y precisamente ellos son los que escriben el Salmo 42 dedicado a la situación en que estaba pasando David. Una situación muy difícil, una situación pero Dios sacándoles provecho a favor del mismo David, porque David va rumbo al desierto y es allí cuando vuelve a esa relación, esa intimidad con Dios. Y no solamente de ir al desierto, sino que en ese estado, en esa condición, en el desierto, Dios le dio salmo a David mientras él meditaba en la madrugada. El Salmo 63 es una oración que David hace cuando está en el desierto de Jehová. Una oración poderosa. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria, así como yo te miraba en el santuario. O sea, David entraba al santuario. David fue uno de los pocos reyes que tenía acceso para entrar al santuario. El orden de David, el reino de David, es algo tremendo. Esto es algo como misterioso. ¿Por qué? Porque David fue rey, profeta y también sacerdote, porque David hacía holocausto para el Señor, hacía sacrificio. Entonces, es algo tremendo el orden del reinado de David, porque no todos los reyes podían hacer lo que David hizo. Por ejemplo, Saúl no lo pudo hacer. Saúl quiso hacer un sacrificio a Dios, pero Dios lo rechaza porque no podía hacerlo. Sin embargo, Salomón lo pudo hacer el sacrificio a Dios. David también. Pero me llama la atención porque Salomón no fue profeta, pero David fue profeta y también fue sacerdote y también fue rey. Solamente hay un orden de ese tipo de nivel de rey, que es según el orden de Melquisedec. En el orden de Melquisedec podía ser sacerdote y podía ser también rey y sacerdote y profeta.
Porque, por ejemplo, Cristo es en el orden de Melquisedec, no en el orden arónico. Tampoco David no era de ese orden, pero sin embargo David hacía sacrificio. David fue un profeta y David fue rey. Entonces podríamos decir que el reino de David fue una tipología del orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué sucede? Que David, cuando está en el desierto de Judá, que hace esa oración tan linda, tan hermosa, el Salmo 63, wow, me encanta. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Uno de los momentos más lindos, aleluya, de buscar a Dios en la madrugadita, cuando está ese silencio, wow. Tú puedes tener como esa comunión esa intimidad tan plena con Dios en la madrugadita. Entonces David no está en el palacio, David está en el desierto, un desierto donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay lobo, donde hay leones. En ese desierto David dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. Porque David entraba al santuario. Salmo 27 dice que más adelante los versos dice que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días yo en la casa de Jehová, para inquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de Jehová. Allí él tenía esa relación plena. Entonces ahora él está en el desierto, pero el desierto no lo limita para él tener esa relación con Dios. Maravilloso es Dios, que cuando tú tienes una relación plena con Dios, no importa en el lugar que tú estés, tú puedes tener esa relación. Es algo maravilloso. Qué lindo estar conectado con el cielo. Realmente David estaba en ese desierto, pero está en comunión, está adorando a Dios, está glorificando a Dios, a pesar de que él tuvo que salir de donde estaba el arca del pacto. Porque para los judíos era algo tremendo. Cuando ellos estaban lejos de lo que era el templo, si ellos tenían que orar, ellos oraban en una dirección geográfica donde estaba más directa, señalado como el lugar del templo. En esa dirección ellos adoraban, porque ellos sabían que Dios se manifestaba, que su presencia estaba ahí. Entonces, en medio de esa situación, comienzan los hijos de Coré, comienzan a darle esa palabra a David como el siervo. Ellos veían el alma de David como con esa sed, como los siervos. El siervo bramía, el siervo clamaba por la corriente de las aguas. Y sabe que mayormente cuando los siervos eran perseguidos por los cazadores, que andaban muchas veces con perros para cansarlo, la única forma de un siervo escapar de los cazadores, y más si andaban con perros persiguiéndolo, era las corrientes de las aguas. Los siervos eran muy buenos para ellos nadar en las aguas, eran muy buenos nadadores, y era el lugar donde ellos no corrían peligro, porque a medida que los perros los seguían, el siervo manaba un sudor, un olor, y el perro más fácil lo conseguía por el olor. Pero había un lugar donde no lo podía conseguir, era en la corriente de las aguas. Allí se perdía el olor del siervo en la corriente de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, ahí el enemigo no olfatea, no hay pecado, no hay contaminación en la cual Satanás nos esté acusando, porque estamos cubiertos en la presencia de Dios. Entonces el siervo ahí no era perseguido, ahí se perdía el olor en la corriente de las aguas. Entonces David, le están escribiendo al salmista David en la situación que él está, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti,
ti, oh Dios, el alma mía. Es una necesidad, es un hambre de Dios, es un hambre de ver a Dios obrar en medio de la situación que muchas veces enfrentamos. Entonces, eso como que esa hambre, esa sed de que Dios obre. Qué lindo cuando nosotros se despierta esa sed de Dios, esa hambre de Dios, ese anhelo por la presencia de Dios. David siempre tenía ese anhelo por la presencia de Dios. Él dijo en una ocasión: en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra. Él quería siempre estar sumergido en la presencia de Dios. Por eso él estaba en ese desierto, y sabe que en ese desierto no solamente él escribe el Salmo 63, sino también que escribe el Salmo número 3, que él es un salmo también que él por cuanto su hijo se levanta contra él, ese salmo comienza también a escribirlo en medio de esa situación. Nosotros necesitamos activar esa sed de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a nosotros a buscar a Dios y a sumergirnos en su presencia. Es lo que día tras día nosotros necesitamos. Por eso que la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es tener la necesidad de cada día estar sumergido en la presencia de Dios. Una persona pobre necesita el día a día para sobrevivir. También nosotros como hijos de Dios necesitamos esa necesidad como ser pobre en espíritu para que buscar cada día lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Pobre en espíritu, una persona que no se siente satisfecho espiritualmente, que siempre necesita buscar más y más de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, no una insatisfacción de que Dios no esté obrando, sino de su presencia que te activas en nuestra vida. Es decir, amados hermanos, este salmo es un salmo de reflexión para cada uno de nosotros, porque la experiencia que David experimentó en este salmo es algo que lo llevó a sumergirse más en la presencia de Dios. Que así cuando nosotros tengamos que enfrentar situaciones adversas, situaciones negativas, entonces hay un lugar donde nosotros podamos refugiarnos, que es en la presencia del Señor. Maravilloso salmo, es un salmo donde podamos escudriñarlo, memorizarlo, porque es maravilloso ese salmo, tanto el Salmo 42 como también el Salmo 63. Dice que él se acotó. El mismo Salmo, el Salmo 3, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mi gloria. Dice que yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Oye, en un desierto donde hay muchos peligros, donde hay fiera, él dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No era el temor de la fiera, de los leones, sino porque Jehová me sustentaba. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por este día. Te pedimos, Dios, un día de bendición, que tu gracia, que tu amor, tu misericordia, una vez más sea derramado sobre cada uno de nosotros, y nos guarde y nos libre de todo mal, y que sea un día de bendición para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones, y que el Rey te llene de su más y rica bendiciones. Amén. Bendiciones, familia.